Cada día, miles de guatemaltecos abordan unidades del transporte extraurbano sin saber a ciencia cierta si llegarán a su destino, debido a la imprudencia de los pilotos, el exceso de velocidad, las malas condiciones de las unidades. Prueba de ello son los recientes accidentes que han dejado cauda de decenas de heridos y muertos. Ese es el tema del que vamos a hablar en este diálogo libre. Y para tener un panorama más amplio, vamos a mostrar este material que ha preparado el equipo de Prensa Libre TV. Utilizar el transporte público para viajar por las carreteras de Guatemala se ha convertido en una verdadera pesadilla para los usuarios, ante el riesgo de ser víctima de algún accidente. En los últimos 5 días, al menos 32 personas murieron y 92 resultaron heridas en diferentes hechos de tránsito. El lunes último, al menos 19 personas murieron y más de 30 resultaron heridas, cuando un autobús que se dirigía de San Marcos hacia la capital cayó a un barranco en el kilómetro 160 de la ruta interamericana Nahualá-Sololá. Ese mismo día, un autobús de los transportes Santa Elena volcó en el kilómetro 248 de la ruta que comunica a Coatepeque-Quetzaltenango con La Blanca San Marcos. En estos percances murieron 3 personas y 17 quedaron lesionadas. El martes 29, al menos 22 personas resultaron heridas cuando un autobús se accidentó en Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. Por aparte, en 3 percances ocurridos entre miércoles y jueves en Huehuetenango, Chiquimula y Chimaltenango murieron 10 personas y 23 quedaron heridas. Al parecer, los accidentes habrían sido ocasionados por factores como exceso de velocidad, sobrecarga de los vehículos e imprudencia de los conductores y mal estado de las unidades que prestan el servicio en la provincia. Con información de corresponsales, reportó Juan Carlos Rivera. Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de Edgar Guerra, defensor del usuario de la Procuraduría de Derechos Humanos. Bienvenido. Y en unos momentos esperamos tener a don Edwin Robles, de la Dirección General de Transporte. Por tiempo y por respeto al público, comenzamos con el señor Guerra. ¿Cuáles son los factores que inciden en la ocurrencia de accidentes de tránsito en el transporte extraurbano? En primer lugar, buena tarde. Gracias por la invitación a Prensa Libre. El primer tema, digamos, hay que definir bien. Accidente es algo fortuito fuera de la voluntad del ser humano que no se puede evitar, es un accidente. Estamos hablando de hechos de tránsito que sí pudieron haberse evitado, tal el caso de la imprudencia de muchos pilotos, imprudencia de transportistas también, que en algún momento ellos modifican las unidades de transporte colectivo, que vale la pena ir un poco más atrás. Esas unidades son compradas en subastas en Estados Unidos muchas veces, y esos buses ya son obsoletos para la economía estadounidense. Prácticamente está comprando chatarra, sin ofender, sino simplemente usando una palabra que pudiera describir que lo que ellos ya, me refiero a los Estados Unidos, ya desecharon. Aquí lo estamos nosotros utilizando o reutilizando de una forma todavía peor, porque están modificando la Catarina, la caja de velocidades con los motores, y crean monstruos realmente que circulan en las carreteras de Guatemala a velocidades realmente de competencia, 140 kilómetros, 150 kilómetros por hora, aunque parezca tal vez de broma, pero no es broma. Y la carretera de la muerte, la que se la ha bautizado así, que es la CA1 Occidente, realmente se ha convertido en un dolor de cabeza, principalmente para los usuarios de transporte colectivo que han pagado con dolor, con muerte, con orfandad, con viudez, esta despreocupación de muchos. Aquí estamos hablando de que es un aspecto de muchos factores, de mucha gente, muchas instituciones, y que el Estado no le ha tomado, digamos, con detenimiento la solución. A eso vamos. ¿Cuáles serían los principales factores de descontrol que hay sobre la prestación de este servicio? En primer lugar, hay conflicto entre la cosa política o los políticos y el tema de transporte. Vemos políticos que son transportistas que son políticos, y desde ahí viene la descomposición del por qué en instituciones como la Dirección General de Transportes no pasa nada. Y ahí, cuando esté por acá el señor director de Transportes, pues él dirá la presión que recibe de los diferentes actores políticos para que sean autorizados o no autorizadas rutas de transporte. Hay que romper ese paradigma que hoy está causando dolor. Otra situación que está causando este problema es, o lo ha todavía enfatizado, es la falta de recursos destinados al tema de prevención de hechos de tránsito. Una de ellas es
digamos, ¿qué posibilidades tiene la Dirección General de Transportes con 20 o 29 inspectores para controlar más de 20.000 autobuses a nivel de toda la República? No cuadran las cuentas, o sea, es imposible tener un resultado positivo haciendo las mismas cosas como se hacían hace 40 años. Esto sin duda incide en el nivel de efectividad de las sanciones. Ese es otro tema. Funcionarios públicos que han sido políticos se han convertido en funcionarios públicos que han legislado en función de grupos pequeños, es decir, en favor de transportistas, en detrimento de la población guatemalteca usuaria de transporte. Vale la pena señalar que 6 millones de guatemaltecos diariamente utilizan el transporte colectivo extraurbano en cualquier punto de la República y están pues, en riesgo permanente de ese tipo de situaciones en donde han legislado, y para ejemplo, una ley que es el Reglamento de Transporte Extraurbano por Carretera, en donde un funcionario público del gobierno anterior se atrevió pues, a perjudicar al pueblo de Guatemala poniendo una nueva norma. Incluyó que ahora los autobuses iban a tener 25 años de antigüedad y no 10 como estaba en el reglamento anterior. Esto seguramente lo pagarán los guatemaltecos con más hechos de tránsito, con más muerte, porque obviamente los modelos de los autobuses tienen que ver también para la ocurrencia y recurrencia de esos hechos de tránsito. Una irresponsabilidad total. Premian todavía al sector de transporte público, dándoles exoneración del pago de multas por más de 31 millones de quetzales en esa época, que me parece un inaudito, nunca antes visto. Y hoy, de ese año, de 2012 a la fecha, cuando empezaron a imponerse sanciones nuevamente, ya hay un total de multas no pagadas de 20 millones de quetzales que podrían servir como fondos privativos para poder modernizar la Dirección General de Transporte. ¿Tiene la Procuraduría de Derechos Humanos una estimación del porcentaje de factores de riesgo que inciden, si es el alcoholismo, el mal estado de unidades, la imprudencia de pilotos, en la mayor cantidad de casos de accidentes? Sí, hay un ranking o una ponderación de esto, de imprudencia temeraria, conductores ebrios, excesiva velocidad por competir por el pasaje, ¿verdad? Responsabilidad de otros pilotos, desperfectos mecánicos, el tipo de arreglos mecánicos que le dan a las unidades realmente llora sangre, o sea, compran repuestos usados y se los instalan a los autobuses pensando que van a funcionar como un repuesto nuevo. Eso es inaudito. Comprar llantas, de segunda por ahorrarse o economizar dinero, poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos. 3 reencauches a llantas también. Obviamente eso no es posible. ¿Y de esos cuáles son los que más pesan? Sería la velocidad. Otro, hay pilotos que viajan hablando por teléfono celular. Es una denuncia común en redes sociales, el piloto iba hablando, conversando, distraído. Y no dejó de hablar en todo el recorrido. Exactamente. 2-3 horas hablando a sus números favoritos, como dice la publicidad de teléfono. Y el grave problema es que en época de lluvia, y esto me estoy anticipando un poco para que sirva de antecedente y que las autoridades pongan coto a esto, mucha atención, de manera preventiva, muchos de los pilotos, con tal de que como no hay una verdadera relación laboral en muchos de los casos, ya funcionan tipo taxis, donde le dan las llaves del autobús y ganan por una vuelta que dan en cualquiera de las rutas de transporte extraurbano de pasajeros. Entonces ellos compiten entre las mismas empresas, incluso por el pasaje, y en época de lluvia, en época de invierno, como se les suele llamar, corren a velocidades igual como que si el asfalto estuviera seco. Y eso seguramente hará que haya más hechos de tránsito en la época lluviosa. ¿Qué papel juega el cansancio? También jornadas laborales extenuantes de 12 horas en ocasiones, con poco descanso. Esto está normado en otras sociedades en donde es imposible o es muy duramente sancionado el piloto que conduce más de 6 horas, por ejemplo, continuas, y norman también descansos. Hay lugares donde pueden descansar, estacionar el autobús. Aquí no pasa eso, de acá para Izabal, por ejemplo, un recorrido de 4 horas, por ejemplo, se convierte ya en una situación de fatiga. Y hay pilotos que se han quedado dormidos en el timón y han causado desgracias. Con ese tema nos vamos a quedar, vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos hablando acerca de los riesgos en el transporte extraurbano en el país, una situación que ha cobrado múltiples vidas. Volvemos en un momento.
Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguirnos en este diálogo libre. Hablamos sobre los riesgos en el transporte extraurbano, un servicio público que ha causado tragedias en la última semana. Estamos con Edgar Guerra de la Procuraduría de Derechos Humanos y nuestro siguiente punto es ¿qué papel juega la corrupción como factor de riesgo para los pasajeros del transporte extraurbano? En primer lugar, pues está la información también de que hay tratos entre grupos de transportistas, no digo que todos, algunos grupos de transportistas que acuerdan con los gobiernos de turno, previendo los acarreos electorales o electoreros, como se le pueda llamar, el tema de modificación de legislación que les va a beneficiar a esos grupos de transportistas. El caso que mencionaba de la antigüedad de las unidades de transporte público, por decir uno de tantos ejemplos, la exoneración del pago de multas. O sea, yo soy de acuerdo, si alguien tuvo un problema o es recurrente, debería haber una legislación más moderna, pero más estricta, porque estamos hablando de vidas humanas, para que sancione tanto al piloto y al transportista. Si hay un transportista que tiene un límite de cantidad de multas o de infracciones graves, se le debe cancelar la licencia de operación a ese transportista que ya demostró que no tiene ni el interés, ni se apega a las leyes ni a las normas de prestación de un servicio que es público dado a particulares. Debería de serse el Estado más estricto para evitar estas desgracias que pasan 15 días y ya el pueblo de Guatemala olvidó probablemente. En algunos lugares es un secreto a voces la famosa bolsita que se pasa tirando a veces ante algunas autopatrullas o a algunos inspectores municipales, o a veces en la tablita con los documentos, pues viene algo más. ¿Qué denuncias ha recibido la Procuraduría acerca de esta situación? Se ha dado casos de denuncias de ese tipo, principalmente en Semana Santa y fin de año, que en algunos casos incluso porque los pilotos van en estado de ebriedad, algunos, ahí va la bolsita o ahí va el billete entre los papeles. Es muy difícil poder probar ese tipo de coima o de mordida, como se llama comúnmente, pero es una de las situaciones que se ha querido cambiar. Por ejemplo, va el autobús a excesiva velocidad, lo para la autoridad y hay arreglos que se dan entre piloto y autoridad y no pasa nada. Vuelve la siguiente y así se va, el ciclo es repetitivo. Debiera de haber es la parte de la solución, tal vez me voy a adelantar un poco, pero debe de hacerse uso de tecnología para poder controlar este tipo de situaciones, pero tecnología donde también los actores del Estado, es decir, los funcionarios públicos, no se les permita hacer negocios con este tipo de situaciones, tal el caso en el sistema de transporte urbano de la Ciudad de Guatemala, con el tema del prepago, por ejemplo, que fue un negocio multimillonario donde salieron aprovechados funcionarios públicos y también transportistas. Debe hacerse uso de las bondades de la tecnología, por ejemplo el GPS, Sistema de Posicionamiento Global, en donde las multas sean inmediatamente impuestas automáticamente, sin intervención de persona alguna, en el trayecto que el piloto incremente la velocidad del autobús. Y ahí no va a haber pierde, o sea, esa es una manera científica y comprobada técnicamente y efectiva para sancionar a los transportistas y pilotos también, ¿no? El anonimato es uno de los factores cuando hay accidentes. Mucha gente dice, ¿y por qué el piloto casi siempre queda vivo y cuánta gente se muere? Sin embargo, nunca o casi nunca se sabe quién es el piloto. De hecho, creo que solo hay un caso en el cual un piloto ha sido juzgado por un accidente y ha tenido que pagar una pena de prisión. El resto de los casos, ni siquiera los empresarios saben quién manejaba su unidad. Correcto. Hay algunos transportistas que aducen o se justifican de mala forma que ahora han tenido que contratar, digamos, pilotos de una calificación mucho menor o de calidades menores, inferiores, debido al tema o clima de violencia por las extorsiones. Esto probablemente sí o puede ser que no. Lo importante es que aquí se debe cumplir con la ley. La ley de tránsito habla de que para poder conducir una unidad de transporte público o colectivo necesita la licencia tipo A profesional.
Y hoy vemos ayudantes conduciendo unidades de transporte colectivo impunemente en las carreteras a velocidades estrepitosas, insultando, maltratando al pasajero, al usuario de transporte colectivo. Y aquí se ha olvidado algo. Tanto transportistas como autoridades han olvidado lo más elemental. Aquí el sistema de transporte público existe por el usuario. El usuario debe ser al que se le debería de proteger, se le debería cuidar, y eso no pasa hoy por hoy acá. Sí, porque si usted protesta en una unidad que va a excesiva velocidad o va rebasando, lo más seguro es que le digan que se baje. Correcto. Ya ha pasado ahorita en esa Semana Santa, denuncias recibidas al 1555 de la institución del Procurador de Derechos Humanos indicaban sobre incrementos a las tarifas de transporte, y ahora muchos pilotos y ayudantes dicen, no, es que no estamos cobrando de más, pero han buscado una manera solapada de hacerlo, en donde cobran todo el recorrido, aunque la persona se quede a un tercio del recorrido. Eso es inmoral, es punible, eso debería ser perseguido ante las autoridades, principalmente de competencia de la Dirección General de Transporte. En cuanto al tema tributario, también hay un descontrol, porque digamos a usted no le dan un recibo, ni le dan un ticket, como se decía antes, ahora le cobran y... no dan factura. Y ahí hablamos del tema de impunidad y de malos guatemaltecos. En un momento, en algún año en donde estaba el señor Omar Franco, de intendente de recaudación, me acerqué para proponerle la creación de pues un régimen especial para el transporte público, porque hay cálculos que se ha estimado, yo he estimado de acuerdo a la cantidad de demanda del servicio de transporte, sí. Que el transporte público esté dejando de tributar 600 millones de quetzales al año. Ahí están los recursos. El Estado está indicando que no hay recursos, que se generan bonos extras del Tesoro, de donde generar más impuestos. Ahí está. Lo que hace falta es ordenar y que funcionarios pues idóneos tengan la posibilidad de darle seguimiento a ese tipo de propuestas. Y ahí están los 600 millones de quetzales que van a la bolsa de los transportistas. Y otra cosa, la falta de facturación, la falta de certeza, lo que genera es más zozobra y más incógnita de los que sí tributamos, poder decir, bueno, si yo tributo y me están contando las costillas, esta gente pues, ni siquiera facturada, y es uno de los principios de la tributación, del tema fiscal, ¿no? Edgar, vamos a ir a un corte. Solo quisiera irme con una última pregunta. De hecho, mencionó una palabra importante. Hay impunidad en el transporte extraurbano, tanto antes como después de un desastre. Sí, hay en algunos casos, digamos, con el tema de la huida de los pilotos, eso realmente llora sangre y la gente quisiera ver al responsable de este tipo de hechos. Lo importante es, no cabe en la cabeza de nadie pensar que un piloto va conduciendo a 150 o a 140 kilómetros por hora sobrecargado, sabiendo que el estado del hablando por teléfono. Está mal, o hablando por teléfono, bebido en algunos de los casos, que no piense en él o en su familia, mucho menos le va a importar el usuario, ¿verdad? Lamentable. Estamos con Edgar Guerra de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esperábamos la presencia de un personero de la Dirección General de Transporte. Todavía nos queda un corte, esperamos que llegue y vamos a nuestro segundo y último corte. Volvemos en un momento. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias. Seguimos con el tema del riesgo en el transporte extraurbano. Han ocurrido tragedias recientes y vamos un poco a la parte de la propuesta, de las soluciones, porque no es solo de describir el problema. Entonces, Edgar, quisiera que me diera su parecer acerca de algunos factores. Mayor control de la calificación de los pilotos, que tengan su licencia tipo A debidamente registrada y que se les pueda quitar. Eso sí es positivo. Ahora hay un tema de capacitación a pilotos. O sea, yo soy de la idea que esa es responsabilidad del que contrata, o sea, del transportista.
¿Por qué una persona con sus impuestos tiene que pagar la capacitación de una persona que está en una empresa privada, como se trata de las empresas de transporte público? No le veo la coherencia, tal vez de emergencia, porque por la incapacidad o falta de interés de los patronos podría ser una solución, pero temporal, en donde, pues para evitar ese tipo de rachas de hechos de tránsito, podría tomarse esa situación, pero permanentemente la capacitación correspondería al patrono de darle ese tipo de seguimiento. Se habla de que hay muy pocos inspectores, sin embargo también hablábamos que cada día son decenas de miles o millones, como mencionaba usted, de personas las que viajan en el transporte. Los pasajeros pueden ser los inspectores, debería establecerse un adecuado sistema de denuncia. De hecho, sí, debería de funcionar un tipo de mystery shopper, por ejemplo, o cliente misterioso, usuario, pasajero misterioso, que sea de las instituciones y viaje en las unidades de transporte público y vaya sancionando. Hoy por hoy, la única forma que tiene la DGT y el Departamento de Tránsito de sancionar es portando identificaciones. O sea, eso debería de cambiar, ya que a diario, cuando ya ven a la autoridad, pues obviamente modifican su manera de conducirse. Ahora, si hay un cliente que está misterioso y se aborda unidades y ve y califica ese transporte, debería de tener la posibilidad de sancionar. Pero aparte del misterioso, que el ciudadano común pueda plantear su queja, lo que vio. Debería de ser así, incluso digamos apelando a la buena disposición de los guatemaltecos, número de placa y poner cuál es la situación que está sancionada o de ser sancionada y multar con la denuncia ciudadana. Ciudadanos honorables que ya puedan tener un registro permanente en algunas instituciones que tengan esa honorabilidad y que lo que ellos estén reportando sea considerado como algo visto por la autoridad y puedan ser sancionados. Además de la calificación provista por la emisión de una licencia, un registro de pilotos y ayudantes. Se propuso hace mucho y lamentablemente hay políticos, malos políticos como hablábamos, se suele pues copiar o plagiar propuestas o leyes de otros que han tenido la posibilidad o la inquietud de hacerlo. Hoy está el decreto 15-2014, que es la ley de prevención de hechos de tránsito colectivos, que ha sido una ley más, no se le ha dado seguimiento verdadero, que lo que contemplaba era un registro de pilotos con la consecuencia también de sancionarlos a ellos con modificaciones al reglamento de tránsito para poder suspender las licencias de acuerdo a las sanciones que les sean impuestas. Y es más, si hay una suspensión definitiva de la licencia y el conductor persiste en conducir de esa manera, pues ya prisión para poder sentar precedentes y que no se ponga en riesgo la vida de la gente. A eso venía otra solución, pero ya me dijo que no funciona, leyes más duras. No, mientras no haya quien las ejecute verdaderamente, quitando el tema de corrupción, que también ha sido una de las cosas que ha evitado que las leyes funcionen, podremos tener 30 leyes, incluso las pocas que son obsoletas, porque la ley de transportes data de 1944 y el reglamento surgió en los años 90, y hay un desfase entre situaciones de momento, coyunturales, históricas, que hoy no casan las leyes y el reglamento. Y hay transportistas que impugnan decisiones del reglamento aduciendo que no concuerda con la ley. Entonces, lo que es necesario, el siguiente paso sería la definición de una política nacional de transporte público enfocada a los próximos 35 años, una ley, pero de una vez enlazada con el reglamento, que salgan ambos de una sola vez, y esos de urgencia también, que debería estar en no más de un año. Y eso de consensuado, yo no creo que las leyes deban de consensuarse necesariamente, para eso sería autoridad del Estado. El Estado tiene la posibilidad y si hay alguna impugnación, pero para eso está la Corte de Constitucionalidad, en donde pueden dirimir los ciudadanos guatemaltecos, los transportistas, pues sus diferencias, o cualquier otro sector social. El tema de las leyes, si no hay recursos, es otra situación. Ya existe una Dirección General de Transportes raquítica, realmente con escasos recursos, con poca calificación, el personal también en una situación muy difícil, con sindicato que también genera algunas inconformidades ante las autoridades, y eso ha generado que no se aplique la ley, que no se ejecute. Campañas de concienciación, de sensibilización a pilotos y ayudantes, educación, ¿serviría? Serviría, es importante, es uno de los esquemas que se ha hecho. Ver la cruda realidad, las consecuencias de un hecho de tránsito es muy importante
porque muchas personas piensan que no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi familia, y cuando les pasa, ahí se dan cuenta que el dolor Sí, el problema es de todos. Y el problema es de todos, o sea, no importa que sea el vecino, o sea, somos como sociedad, deberíamos ser un solo cuerpo, que deberíamos de responder ante esa situación de dolor de otros. Esa solución no la tenía prevista dentro de estas, pero mayor unidad social, digamos, así como hay demandas, protestas anticorrupción, debería haber un día una protesta por el buen servicio de autobuses. Sí, eso presionaría al Estado y a los funcionarios del Estado, que ahora se ha hablado desde hace muchos años, se ha tratado de separar que el Estado como una cosa amorfa, y eso no es cierto. Hay funcionarios que tienen la alta obligación de cumplir las leyes y que hoy no está pasando, y ahí vemos las consecuencias, que transportistas que no toman en serio la legislación, pues ahí están los hechos, 19 personas muertas, más de 30 personas heridas, las secuelas de esto. Estuvimos dándole seguimiento al tema de San Martín Jilotepeque del año 2013, un cuadro duro, no es lo mismo leerlo o verlo en las noticias que vivirlo en el lugar. Ahí se tienen las consecuencias y secuelas de personas muertas, personas lesionadas, que en algunos casos quedan en discapacidad y que en algún momento pues genera dolor. El tema del seguro de transporte extraurbano obligatorio ha generado algún tipo de beneficio social que ha permitido que por lo menos los guatemaltecos tengan un respiro en ese sentido. Antes de esa ley del año 2001, que fue una propuesta de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Exurbano en ese año, o un año antes, pues le da cierta tranquilidad al guatemalteco. Muy bien, damos la bienvenida a Ana Luisa Olmedo, ella viene de la Dirección General de Transportes. Gracias por asistir a este diálogo. Estábamos casi por terminar, pero gracias por venir. Entonces extenderemos un poquito este diálogo. Conversábamos con Edgar acerca de los factores que más complican el control de las unidades y el comportamiento de pilotos. En todo caso, lo que nos gustaría saber es, ante las recientes tragedias, ¿cuáles son las medidas que ha tomado la Dirección General de Transportes? Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad que nos dan, pues efectivamente nosotros hemos implementado operativos en diferentes sectores, ¿verdad? Sin embargo, pues es de hacer notar que lamentablemente, a pesar de haber implementado los operativos y de seguir con las coordinaciones con las instancias, tanto Policía Nacional Civil, en este sentido Departamento de Tránsito, Provial, los señores de la PDH que bien nos han acompañado, lamentablemente se siguen dando estas situaciones. Nosotros hemos verificado un factor determinante en esto, que es la poca experiencia que tienen algunos pilotos que conducen las unidades del transporte. Hacemos notar que lamentablemente por la situación de violencia que se genera en el país, es algo que en algún momento han renunciado incluso los pilotos de las unidades de transporte y han tenido que contratar nuevos pilotos para transitar. Y esto de alguna manera viene a complicar la situación porque recordemos que un piloto con poca experiencia no tiene la impericia para manejar una unidad de transporte y sobre todo maniobrar en carreteras. ¿Se ha contemplado programas de capacitación, de certificación de pilotos? Sí, efectivamente, nosotros tenemos contemplado la capacitación a los pilotos del transporte extraurbano por medio del INTECAP. Ya se están haciendo las coordinaciones para la firma de un convenio. Esto nos va a permitir incluso pues ya tener la certeza y una base de datos de cuáles son los pilotos y ya vamos a iniciar incluso con sanciones mucho más drásticas. ¿Qué implica esto? Un piloto que conduce a excesiva velocidad, que es sancionado 3 veces por la misma causa o que incurre en el delito de sobrecargar las unidades de transporte extraurbano, este piloto va a ser sancionado con 6 meses de la suspensión de la licencia. Y si es reincidente en este sentido, luego de reincorporarse a sus labores de los 6 meses de suspensión, se le puede cancelar de manera definitiva. Así él porte la licencia tipo profesional, como está establecido en la ley, pero él no va a poder conducir ninguna unidad de transporte de pasajeros. Hablemos agrícola, de turismo o de transporte extraurbano. ¿Cómo se prevé? Hablábamos un poquito con Edgar acerca del problema, digamos, las medidas se endurecen y eso está bien, claro, pero a veces eso conlleva prácticas de corrupción, a veces con ciertos agentes, malos agentes de la policía, que les tiran ahí su billetito, una cosa así. ¿Cómo planean o, digamos, atajar el riesgo de corrupción para que en verdad se aplique el reglamento? Bueno, nosotros lo que hemos establecido es, lamentablemente, como bien decíamos, la corrupción es una situación
que es difícil de controlar. Sin embargo, sí tenemos las medidas para hacer validar esto, y la coordinación que hacemos a nivel interinstitucional nos lo permite. Cuando nosotros hacemos coordinaciones con otras instancias, es bien difícil que se pueda dar ese acto de corrupción de dejarle el dinero a alguien, porque ya son varias las instituciones o las dependencias que están dentro de los operativos. Es por eso que nosotros lo queremos hacer muy en conjunto, una coordinación muy bien establecida, equilibrada, que nos permita incluso las capturas de estas personas que también se dan a hechos de corrupción, porque si hay malos elementos no deben de estar trabajando en una dependencia ni de transporte ni de tampoco que vigile a los usuarios de las rutas que transitan. Le quería consultar cuál es, digamos, el papel que debe tener el usuario, porque a veces dice, digamos, la dirección tiene poquitos inspectores, pero en realidad la población tiene millones de inspectores, millones de ojos listos para quejarse si este piloto corrió demasiado, si se metió en contra de la vía. La gente debería poder quejarse de quién está poniendo en riesgo su vida. Claro, efectivamente. Yo le quiero comentar que para Semana Santa tuvimos una muy buena experiencia. Activamos un número de WhatsApp que aún sigue vigente, y eso es por el éxito que se logró. La denuncia de los usuarios nos ha permitido incluso capturas de unidades de transporte extraurbano que se conducen a excesiva velocidad. Recordemos que o en su mayoría, lo que provoca accidentes es el exceso de velocidad más la sobrecarga del transporte. Nosotros hemos hecho un llamado a los usuarios también, los que utilizan el servicio de transporte extraurbano, a que no aborden las unidades sobrecargadas, pero como bien decían, hay ojos por todos lados. El número de WhatsApp que aún mantenemos activo, que es el 4199-1101. ¿Lo pueden mostrar a la cámara? Claro. Para que la gente lo conozca. Este número nos ha permitido incluso hacer operativos en conjunto con otras dependencias. A ver en detalle ahí ese número para que la gente... 4199-1101. Ahí podemos whatsappear a los imprudentes. Correcto. Tenemos imágenes de unidades sobrecargadas donde las personas que han abordado hasta se suben a la parrilla y así van en carretera. Usted se imagina ese riesgo. ¿Y los También usuarios se han mandado que les subieron nos a la parrilla? Nos han enviado esas imágenes, aquí las tenemos documentadas, tenemos incluso denuncias de exceso Ahí de... nos pasa unas. Claro, para que las veamos. Eso es muy importante. Si uno no es consciente y pone en riesgo también a sus hijos y no creamos esa conciencia de que si nosotros somos tan responsables de incurrir también en que se den este tipo de actos, en los accidentes de transporte, porque yo siempre he dicho, aquí jugamos un rol importante, 4 ejes. Primero es el propietario de la unidad, porque él tiene que hacer una verificación de que su unidad se mantenga en óptimas condiciones. Segundo es el piloto como tal. Si él se conduce a excesiva velocidad, él debe saber que va a tener consecuencias. Después el usuario, si aborda las unidades sobrecargadas, él no está consciente que está poniendo en riesgo su vida y la vida de las demás personas que van con él. Y después las dependencias que mantenemos el control estricto en las carreteras. Cada uno, si hacemos nuestra función de acuerdo a lo que está establecido, yo creo que vamos a tener disminución de accidentes de tránsito, y la idea de nosotros es ir creando esa conciencia. La PDH nos ha apoyado mucho en cuanto a las denuncias que se han presentado, y esto nos ha permitido incluso enviar sanciones administrativas a los propietarios de las unidades para que mantengan un mejor control en cuanto a sus pilotos, en cuanto al trato que dan los ayudantes. Tenemos mucha denuncia de abuso por parte de los ayudantes hacia los usuarios cuando ellos ya están enviándonos la información de que la unidad se conduce a excesiva velocidad. Por eso creemos que es viable que el usuario denuncie, que sepa que no solo se queda en un teléfono, sino que hay un seguimiento. Una última pregunta. Hablábamos de un factor que pues, es totalmente externo a ustedes, pero hablábamos de que en las unidades de transporte ya actualmente usted no ve que le den un boleto, un ticket, un recibo, una factura. Y eso pues es un factor que tiene que ver obviamente con la SAT, pero en algún momento trazan ustedes hacer alguna estrategia de monitorear, de auditar, de interactuar con la SAT para que ellos también tengan ese registro de ingresos. Definitivamente, nosotros ya estamos haciendo coordinaciones con la SAT. Hay una evasión por parte de los propietarios, o en este sentido, si es por parte del piloto que no da los boletos, o es una factura lo que establece la ley. Ellos ya generan una ilegalidad al no dar esta factura de comprobante a los usuarios que abordan las unidades. Entonces, al haber una sanción por parte de la SAT, pero una sanción realmente que genere de alguna manera un precedente
los propietarios, ellos se van a ver obligados a hacer esto. Nosotros ya estamos teniendo un acercamiento con ellos, se les ha hecho ver, incluso a las personas cuando abordamos las unidades, exijan su factura, exijan que les den un comprobante de que ustedes abordaron esta unidad. ¿Y si le dicen que se baje? Hemos tenido esos casos donde les han dicho, miren, si no están de acuerdo con lo que se está cobrando, bájense. Nosotros les estamos dando un seguimiento. No puede ser que sea maltratado el usuario, ¿verdad? No puede ser que el piloto o el ayudante se sientan con la autoridad de poder venir y bajar a una persona de un bus extraurbano. Eso no puede pasar. Eso violenta todo derecho y nosotros no estamos velando porque de alguna manera haya alguna preferencia hacia cierto sector, porque eso nos sucede mucho con lo que es el bus denominado de parrilla, ¿verdad? Que es un bus que maneja rutas cortas. Entonces los propietarios y en este sentido les hemos hecho un llamado para que ellos sean exigentes de que traten bien al usuario. La capacitación que nosotros queremos implementar también va dirigida un poco a eso, a que el trato que ellos den al usuario sea lo más cordial, ameno y amable. Estoy en el límite del tiempo, solo quisiera hacer una última pregunta a ambos y también para que Edgar también dé su mensaje final. En el último tiempo ha proliferado mucho el transporte interurbano, microbusitos, pick-ups, tuk-tuks. ¿Hay algún plan, hay algún monitoreo de cómo se están comportando? O sea, yo veo que es caótico. El tuk-tuk se mete donde sea, el picopero también y los accidentes de microbuses no han sido pocos. ¿Por dónde entrarle a esto? Si con los buses que son grandes y los otros, ¿cómo entrarle a esa parte del transporte? Nosotros vemos que se deben de hacer reformas al reglamento. Reformando el reglamento nos va a permitir incluso sanciones mucho más drásticas a estas unidades, porque lo que sucede es que, si nos damos cuenta, las multas son de 40,000 quetzales. Pero ¿qué pasa? Que adeudan eso, no lo pagan y siguen transitando. La idea aquí es conducir incluso al piloto y hacer responsable al propietario de esa unidad y no darle a... Pero eso tiene implicaciones políticas, porque a veces hay alcaldes o diputados que tienen su negocio. Solo lo planteo como una acotación de que no va a ser fácil. Fácil no va a ser, pero creo que definitivamente es necesario. Es necesario porque de lo contrario vamos a seguir lamentando la pérdida de vidas de muchas personas que definitivamente enlutan al país. Edgar. Eso requiere de cirugía mayor. O sea, yo creo que una parte importante también es la ley, es la legislación, como bien se hablaba con Ana Luisa, pero también la visión de aquí a 35, 40 años de qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué es lo que necesita la sociedad guatemalteca, qué transporte público es lo que se requiere. Hoy estamos creciendo desordenadamente. La proliferación de transporte denominado pirata o no autorizado es el efecto o el resultado de todo ese desinterés y digamos, botín político, en una medida, hablándolo como lo es, de acarreos electorales o electoreros, como se quiera decir, de cada 4 años, que ha venido en detrimento del sistema de transporte público y en perjuicio de la sociedad guatemalteca. Muchas gracias a Luisa Olmedo por haber estado con nosotros. Lo trajimos corriendo, creo que vino en una tacaná. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Edgar Guerra de la Procuraduría de Derechos Humanos. Este ha sido el tema acerca de los riesgos del transporte extraurbano y las posibilidades de solución. Esperamos que estos planteamientos sean de utilidad para la sociedad y para que la ciudadanía se haga consciente de que también debe exigir un buen servicio, así como exige un cese a la corrupción. En el transporte urbano también hay que exigir. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados. Mi nombre es Gustavo Montenegro, editor de Prensa Libre. Y recuerden, aquí en este medio, en Prensa Libre, estamos para servirle a usted.